(22:34), seguimos conversando con el invitado de esta noche, Rodrigo Hernández, Seremi de Vivienda y Urbanismo. Seremi, ¿cómo recibió la noticia de su nombramiento usted? ¿Le tomó por sorpresa? O sea, en parte sí, de cuando se empieza a gestar. Lo que pasa es que los nombres empezaron a sonar desde hace un tiempo. Obviamente después de que ganamos la elección, hubo un periodo de silencio y la gente empezó a preguntarse, bueno, quién eran los candidatos para poder empujar al gobierno desde adentro. Y ahí en realidad fue un constante ir y venir de informaciones. Yo diría que nunca existió una información oficial, sino hasta el mismo día del nombramiento. Es más, yo diría que me enteré del nombramiento de manera formal por lo que salió finalmente en las noticias del nombramiento, más que porque me hubiese llamado a alguien. ¿Se enteró por la prensa entonces? En parte, lo que pasa es que sabía que habían tratativas y nombres dando vueltas, negociándose, etcétera, pero en realidad uno no recibió un llamado ni del ministro Carlos Montt. Lo recibí justamente al día siguiente, o sea, digamos cuando ya había aparecido en la prensa, porque esto fue una pequeña filtración al parecer, y luego sale esto ya un poco más a la luz, y ahí ya naturalmente, obviamente, el ministerio se había puesto en marcha y ya recibimos la información desde la subsecretaria de Vivienda y luego del ministro. Ahora, bueno, usted conversamos un tema que era su estudio de magíster, que estaba en el tema de la tesis. ¿Esto no lo hizo dudar en algún momento de asumir este cargo? No, yo diría que no. Yo diría que los principales cuestionamientos que en realidad me hice fueron más bien asociados a si es que era parte del perfil de lo que se buscaba. Yo no habría funcionado, creo yo, siendo bien franco, en una Seremi distinta. A mí me gusta el urbanismo, yo vibro con el urbanismo, yo siempre he estudiado, digamos, esta área. Y es lo que yo me siento más cómodo, porque es donde creo yo que uno puede hacer un aporte. O sea, creo que siempre es entretenido trabajar en otras carteras también, por supuesto, pero también creo que hay que ser responsable con lo que realmente uno puede aportar. O sea, cuando viene la propuesta y la solicitud en el fondo de ponerse a disposición, para mí en realidad es fundamentalmente ponernos a disposición para hacerlo bien. Finalmente yo creo que lo que pasa hoy día es que las personas se preguntan, hacen preguntas simples. Sé que nosotros siempre tenemos respuestas complejas. Muy técnicas muchas veces, que cuesta aterrizar la ciudadanía. La verdad es que al final del día las personas se preguntan si es que vamos a tener más subsidios o no, vamos a tener más viviendas o no, vamos a planificar mejor las ciudades o no. Y creo que hay que hacerse cargo de esas expectativas de alguna manera. Y eso lo podemos hacer cuando conocemos más de los fenómenos en los que estamos trabajando que cuando no lo sabemos. Y eso es un poco la intención, de trabajar desde lo que sabemos. Hablemos un poco del rol que tiene el MIMBU, Ministerio creado en 1965, y cómo trabaja también con Servio, que finalmente es un organismo que se desprende de la cartera de Vivienda y Urbanismo. ¿Cuáles son las diferencias que hay y cuáles son los trabajos mancomunados que tienen? Sí, nosotros tenemos una característica como ministerio, y es que tenemos una subsecretaría, que es la Subsecretaría de Vivienda, que hoy día está liderada por Tatiana Rojas, que además es una conocedora profunda del tema administrativo y también urbanístico. Y a diferencia de otras Seremis, esta cartera está unificada, sobre todo en el Maule. Nosotros tenemos un servicio dependiente, que es el Servicio de Vivienda y Urbanización, que hoy día tiene una extraordinaria directora. Yo realmente estoy muy contento de trabajar con ella, que es Nevenka Donoso, que es una funcionaria de carrera, además, que trabajó sobre todo en el área de asentamientos precarios y las unidades de campamento, y que además está muy cercana a este gran engranaje. Nosotros además tenemos una virtud adicional, y es que estamos trabajando en un mismo edificio, inclusive, a diferencia de otros sectoriales que no tienen ese lujo. Y cuesta exactamente. Un poco la comunicación. Nosotros estamos entre el piso 2 y 6 en el edificio de Vivienda y Urbanismo en el Maule, está el Servio Maule, y desde el 7 al 10 está el MIMBU y la Seremi. Y eso yo creo que es un gran salto de calidad para nosotros,
Y en el caso de la fórmula de trabajo, nosotros hemos definido una forma de trabajar con la directora de Servio. Y eso es estar muy juntos en la mayoría de las carteras que tenemos que impulsar. Hoy día somos el tercer sectorial con más recursos, el segundo con más presupuesto para infraestructura, después del Ministerio de Obras Públicas. Por lo tanto, tenemos una gran cartera que movilizar y para lo cual nunca hay que darse el lujo de trabajar por separado. Eso es lo primero. Y lo segundo es distinguir muy bien cuáles son esos roles en los que entramos y salimos. En el caso del Servio es fundamentalmente mucho más de preocuparse de la ejecución, el seguimiento de los proyectos y las asignaciones de subsidios, y en el caso de nosotros es la creación de diseños urbanos, el diseño de las ciudades, la planificación urbana y el financiamiento para los proyectos de vivienda también, que es una parte tremendamente importante y muy demandada sobre todo en la región del Maule, porque nosotros además hoy día estamos en una situación extremadamente crítica, estamos en lo que el ministro Carlos Montes ha denominado una situación de emergencia habitacional. Sí, justamente a esa materia la quería llevar. Bueno, acceder a la vivienda se hace cada vez más inalcanzable. De hecho, un estudio de la Cámara Chilena de Construcción de hace muy poco, 2019 nada más, así lo constató. En el Maule existen cerca de 23.000 familias que no tienen todavía acceso a la vivienda, casa propia en sí. Hay un estudio de déficit cero que realizó junto con la Universidad Católica que lo cifra en 27.000. Hay una diferencia ahí de familias, pero la región está en el sexto puesto con mayor déficit a nivel país de la vivienda. ¿Cuál es el desafío que tiene en este sentido la cartera aquí en la región del Maule? Sí, lo primero ahí, Matías, es que tenemos ahí una situación muy importante. Nosotros a partir de las dos grandes fuentes de información que tenemos, que sobre todo son la encuesta CACEN 2017-18 y las actualizaciones posteriores, que son las proyecciones que se hacen año a año, además de la encuesta de campamento. Es que se hizo una CACEN, de hecho, hace muy poco también. Exacto. Esas dos fuentes fundamentales, que son institucionales, son las que nos dan un poco el número mágico de la crisis. Hoy día estamos bordeando los 550.000 viviendas en déficit en todo Chile. Y eso nos lleva a tener una situación crítica como no vimos antes en Chile desde el año 1996. O sea, una situación así es desde esa época, sin terremoto y sin incendios. O sea, es así de dramático, es una crisis habitacional. Y es bueno que lo digamos explícitamente así, es una crisis habitacional porque cada vez, como tú bien mencionas, es más difícil acceder a la vivienda, pero además somos el gobierno con menor capacidad de financiamiento, es decir, recibimos el gobierno con menor financiamiento desde el retorno a la democracia. O sea, somos los que tienen menos capacidad financiera desde el año 1990. Eso obviamente hace un escenario crítico, casi que apocalíptico, pero la bajada ministerial no es vamos a detenernos ante esta situación. Es más bien lograr volvernos lo más creativos posible, porque dentro de esa misma situación crítica, tanto el presidente Gabriel Boric como Carlos Montes, que es nuestro ministro, han dicho que parte del compromiso del periodo es trabajar en 260.000 viviendas dentro de 4 años. Nosotros, si distribuimos el total de la cantidad de habitantes que tenemos dentro de todas las regiones de Chile, el Maule participa de esa oferta o de esa solución de un 4,9%. Por lo tanto, deberíamos tener una respuesta del orden de los 16.000 viviendas nuevas, en el caso de la región del Maule. O sea, son casi 4.000 viviendas al año. Lo que exige que tengamos en simple el mejor rendimiento que ha tenido la Seremía de Vivienda y Urbanismo en muchos años. Ahora, observa complejo este panorama considerando que hubo una reducción también en el presupuesto de un 6% para la cartera y al mismo tiempo los materiales de construcción han ido en aumento, al igual que la mano de obra. Casi un 30%, de hecho está cifrado entre la Cámara Chilena de Construcción y también los estudios MIMBU, y hay una coincidencia ahí. Sí, efectivamente es parte de la dificultad, pero para eso nosotros tenemos un plan de trabajo. Y ese plan de trabajo está definido por lo que hemos denominado el plan de emergencia habitacional. De hecho, hoy día nos tocó en el Maule presentárselo al equipo del ministro, al propio ministro y a la subsecretaria, para poder aprobar la forma en que vamos a trabajar en el periodo. Y para eso vamos a trabajar articuladamente y de manera lo más generosa posible con todos los actores que requeramos en el fondo para poder abordar el desafío. Y eso es gobierno regional, delegación presidencial regional, los otros seremis que trabajan sectorialmente en estas materias, las universidades, los actores sociales y fundamentalmente la sociedad civil.
parte del sello que buscamos con esta gestión es trabajar de la mano de la sociedad civil, no para sacarnos buenas fotos, que es lo que habitualmente se hace en los mal llamados procesos de participación, sino apoyarnos en ellos para poder levantar de mejor manera las alertas que necesitamos. Hoy día nosotros pedimos un financiamiento superior a lo que hemos tenido los últimos 2 o 3 años en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para poder abordar la crisis. Nosotros tenemos este desglose de 16.000 aprox, se resuelven a través de 9.000 subsidios que estamos hoy día desarrollando para encontrar las soluciones acá, y otros poco más de 8.000 que estamos pidiendo hoy día a nivel central y van a ser solicitados al gobierno, al Congreso Nacional para poder enfrentarnos a la crisis. Eso requiere de una bajada local. La región del Maule es una de las pocas regiones de Chile que no tiene conformado el Consejo Regional de Desarrollo Urbano, que es una instancia que reúne a todos los sectoriales que dan respuesta a estos problemas vinculados a la ciudad. Y hoy día estamos en condiciones, por primera vez, de organizarlo, de trabajarlo, de hecho lo vamos a convocar ahora, y eso es para justamente canalizar esta respuesta. Afortunadamente tenemos nuevas herramientas normativas. Hoy día hay una nueva ley de integración social urbana que nos da mayor facultades para poder disponer del suelo público, es decir, armar un catálogo de suelo público, un banco real de suelo público, para poder poner por delante esta crisis habitacional y decirle a todos los otros sectoriales y las entidades públicas sobre todo, usted tiene un terreno disponible, vamos a buscar que ese terreno se transforme en un proyecto habitacional para el futuro y dar respuesta a esta pregunta simple de si es que voy a tener una casa o una vivienda o no. Al final. Bueno, el déficit de terrenos también es un tema que es bastante complicado en la comuna de Maule, justamente. Sobre todo acá. Bueno, de hecho la comuna de Maule tiene una particularidad bien dolorosa. Fue prácticamente una conurbación entre Talca y Maule que pudimos ver y finalmente no se distingue dónde empieza una comuna y termina la otra. Hace una semana atrás me tocó aparecer en la portada del diario justamente por una entrevista en el diario Talca, que es una realidad. Más que una conurbación es el choque de dos comunas en el fondo que permite alinear la definición de una respecto de la otra para hacer una comunión entre las dos. Lo que tuvimos acá fue un desborde de Talca hacia la comuna de Maule. Maule es la comuna de Chile que más creció en el último periodo de 4 años. O sea, tenemos 40.000 nuevos habitantes a los que hay que dar respuesta y es muy evidente que se separan estos dos núcleos urbanos desde el Maule rural y el Maule que está más bien conectado con Talca. O sea, ante esa clase de situaciones, hoy día nosotros tenemos que hacernos cargo de la respuesta. Porque también hay que hacer justo con este análisis. Esto no puede quedarse en un diagnóstico crítico de gobiernos anteriores, tiene que enfocarse en el fondo hacia el futuro pensando en que necesitamos a todos los actores de todos los sectores para poder dar respuesta a esta crisis habitacional que hoy día tenemos. Si no, yo no lo logro. Y el gobierno no lo logra, entonces por eso es que estamos en un plan de tirar puentes y hacer articulaciones virtuosas con todos quienes estén dispuestos a colaborar. Seremi, hablemos ahora del tema de los campamentos. Según datos del MIMBU, hay 152 familias acá en la región del Maule que viven en campamentos, hay un total de 11 a nivel regional. En la misma cuenta pública, el pasado miércoles justamente el presidente Gabriel Boric indicó que se invertirán 580.000 millones de pesos. ¿Cómo se irá priorizando esta inversión? Porque, bueno, la región del Maule igual son 11 campamentos, hay regiones que tienen muchos más campamentos. ¿Cómo se va a ir priorizando en ese sentido? ¿Van a ir las regiones que tienen más para ir tratando de subsanar esta problemática? Lo que pasa es que la política de los asentamientos precarios en general, no solamente el tema de los campamentos, es parte de la prioridad del periodo. O sea, tenemos una bajada que es ministerial, que es de la subsecretaria, de hecho, nuestra subsecretaria de Vivienda es particularmente especialista en campamentos y además nuestra directora del Servio es especialista en la unidad de campamentos, de hecho, en el caso de la región del Maule. Solo una corrección, en el Maule en realidad hoy día tenemos 15 campamentos, lo que pasa es que tenemos 2 de arrastre de la última encuesta del año 2018 y tenemos 13 adicionales que abordar, en realidad 12 adicionales que abordar 2021 y 3 del arrastre. Estos arrastres hoy día están en proceso de urbanización, son René Schneider también y tenemos un par más distribuidos en la región, pero la mayoría de los campamentos se concentran en una comuna, que es la comuna de Constitución. Y no hay que olvidar cuál es la historia que tenemos para atrás de Constitución, que es el tema de el terremoto y el post-terremoto y luego el incendio y post-incendio. Eso genera necesariamente una respuesta urgente del Estado, que fue necesario levantar mucho proyecto habitacional, sobre todo en altura, en esa comuna, y eso hace que naturalmente la población crezca y se vaya radicando en distintos lugares. La estrategia para el tema de los campamentos de alguna manera es bien específica. Uno en realidad no busca que el campamento se vaya o desaparezca. Uno en realidad lo que busca es que el campamento se radique en el lugar en el que está.
¿Por qué? Porque como son asentamientos espontáneos, las familias tienden a vivir en lugares que son habitualmente bien ubicados dentro de las mismas ciudades. Por lo tanto, parte de la estrategia es buscar el mecanismo para poder comprar esos terrenos y eventualmente transformarlos en proyectos habitacionales ahí, que es parte de las facultades que tenemos hoy día con la Ley de Integración Social Urbana y también de ser más creativos. En el periodo anterior nos pasó que sentimos en este diagnóstico que hemos hecho en la instalación que teniendo más herramientas normativas no las usamos todas. Tenemos un par de glosas presupuestarias que nos habilitan para la compra de terreno incluso privado, bien localizado. El DS49, que es el Fondo Solidario de Vivienda, también nos permite utilizar el subsidio para la compra de terreno y además de eso tenemos el Banco de Suelo Público. Entonces tenemos formas de abordar la crisis, el problema es que no necesariamente siempre las utilizamos. Seremi, hablemos un poco ahora de cómo es o cómo va a ser o cómo ha sido hasta el momento el trabajo junto con el gobierno regional, porque a inicios de mayo, bueno, usted, tengo entendido también la directora de Servio, sostuvieron reunión, equipos técnicos para tratar de dar solución a este déficit de viviendas que existe en la región y el GORE había visto la posibilidad de financiar algunos proyectos que estaban en estado, digamos, crítico o en ejecución. Sí, ahí es una cosa bien importante. Nosotros agradecemos muchísimo la disposición que tienen los otros actores a poder colaborar con esta agenda que tenemos. En el caso del gobierno regional es tremendamente importante por varias razones. Primero porque el gobierno regional tiene gran capacidad de inversión. Y además tiene gran capacidad técnica, tiene muy buenos equipos de trabajo y afortunadamente a través de la conversación que hemos sostenido, de las diversas conversaciones que hemos tenido con la gobernadora Cristina Bravo, han permitido entender que existe total disponibilidad para poder trabajar en conjunto y eso es algo que yo diría que es un lujo que no todas las regiones tienen, es decir, que los gobernadores y gobernadoras estén disponibles para poder trabajar con todos los impulsores de este gobierno. Cuestión que acá sí se da, esa alineación virtuosa está. Como seguramente la gente que nos ve o nos escucha puede saberlo, el gobierno regional siempre lo dice, de hecho la gobernadora, que se financian proyectos y no ideas. Y ante eso el desafío de nosotros es transformar los problemas que tenemos de déficit financiero en proyectos que permitan lograr ese financiamiento. Hoy día desde el Servio tuvimos una reunión con parte del equipo de la gobernadora, lo tuvimos el mes pasado, lo vamos a tener ahora en el Consejo Regional de Desarrollo Urbano, porque hay que recordar que el Consejo es un órgano institucional que es de hecho presidido por la gobernadora, por los gobernadores regionales en general, y que cuenta con nosotros como quienes estamos a cargo de la Secretaría Técnica de ese consejo. Por lo tanto, sí o sí vamos a trabajar en conjunto, pero es muy satisfactorio ver que hay una disponibilidad. Hoy día estamos trabajando los instrumentos para poder lograr esa transferencia de recursos, distinguiendo cuáles son las necesidades. Habitualmente lo que tenemos hoy día es que en las partidas de proyectos rurales necesitamos factibilizar mejor los terrenos, que hoy día no es una garantía que tenemos, y ante eso también hay una disposición de lograr recomendaciones sociales desde el Ministerio de Desarrollo Social para lograr transformar esto en proyectos de habilitación y luego saltar hacia las capacidades que tenemos en conjunto de acceder a terreno, financiar mejores diseños y mejores proyectos urbanos. Ahora, hablemos un poco de las reuniones que ha podido sostener con los diferentes alcaldes de la región. Son 30, me imagino que en estos poco más de 2 meses no ha podido, a lo mejor sí, visitar las 30 comunas que tiene la región del Maule, pero ¿existen puntos en común que le hayan planteado los ediles, problemáticas con respecto justamente a lo que es urbanización, con lo que es vivienda? Sí, yo diría que hay una cosa que se repite. Hemos tenido la oportunidad de conversar con cerca de 20 alcaldes en la región. Hemos ido a terreno en la mayoría de las comunas a las que nos han invitado. Nosotros de hecho tenemos una agenda absolutamente abierta. Quien requiere una reunión con nosotros la va a tener y la estamos dando habitualmente para no más allá de una agenda de un mes, cuestión bien distinta al periodo anterior, porque creemos que hay que estar en terreno. O sea, el mandato del presidente es un pie en la oficina y otro pie en terreno, para poder enfrentar esto con responsabilidad. Y yo diría que una de las cosas que más se repite en el caso de los alcaldes y las alcaldesas es, primero, la dificultad de poder acceder a los llamados a subsidio de manera más uniforme. Tenemos un exceso de inversión en núcleos urbanos más tradicionales en la región del Maule y poca inversión en comunas más periféricas o en comunas, yo les llamo de rezago, es decir, que no han tenido proyectos urbanos o proyectos de vivienda en mucho tiempo. Hoy día tenemos 19 comunas de las 30 que no están o no han tenido en el último periodo proyectos urbanos de gran inversión, de gran escala.
lo que obviamente marca una urgencia por redistribuir estas condiciones del juego y repartirlo de manera más equitativa en las 30 comunas. Y por otra parte también garantizar que los crecimientos dentro de las ciudades se den no hacia la extensión de las ciudades, que es una de las clásicas discusiones que tenemos los urbanistas, es entre no crecer hacia afuera, sino más bien crecer hacia adentro, y que ese hacia adentro sea con lo que llamamos densificación equilibrada, es decir, no sobrecargar los núcleos urbanos de las ciudades o los territorios, de tal manera que la capacidad vial o la conectividad logre dar abasto a la cantidad de gente que vive dentro de la ciudad, y eso también es parte del desafío. Ahora, ¿cuáles son los futuros proyectos? Y ojalá bien breve, porque me informan que nos quedan pocos minutos. Los principales proyectos que se pretenden ejecutar o ya se están ejecutando en la región del Maule en materia urbanística. Lo primero es transmitirle un poco más de tranquilidad a la ciudadanía respecto al tema de las inversiones. O sea, estamos en una situación crítica, pero hoy día pedimos un 31% más de inversión en todas las líneas de vivienda. Eso es lo primero. O sea, nosotros estamos comprometidos a alcanzar la meta en estos años y efectivamente lograr el mejor rendimiento que ha tenido el Ministerio en el Maule acá. Y en materia de desarrollo urbano, hoy día estamos volcados a tratar de actualizar los planes reguladores de las ciudades en el Maule. Hoy día enviamos a Exploración, Cauquenes, Empedrado y Talca también, que está cerrando su vigencia del plan anterior, pero con mayor capacidad de inversión en el espacio público. Hoy día tenemos 2 proyectos en inversión, pero tenemos que avanzar hacia muchos más. En particular tenemos en el caso de San Javier, tenemos mañana entrega de 375 escrituras y además el inicio de obras de 75 viviendas más en los proyectos de Bicentenario. Y además en los proyectos que tenemos vinculados a proyectos urbanos de relativa escala hacia gran escala. O sea, uno de los que más se repite históricamente es lo que pasa con Talca en el Parque Río Claro. Hoy día estamos continuando con una ejecución de 7,6 hectáreas, que es una tremenda inversión. Es una gran extensión de recursos que hoy día va en un avance del 90%. Y en el caso de San Javier sobre todo, estamos entregando casi un Quiero mi barrio, que es el barrio San Enrique. Hoy día, de hecho mañana tenemos el cierre de barrio por la calle San Jerónimo, que contempla la instalación de un sistema de parque. Son 3 plazas ciudadanas que van a tener una tremenda inversión. Hoy día estamos en una inversión de 300 millones de pesos, casi cerrándose, una recién entregada en abril de 71 millones de pesos y una anterior también entregada en septiembre del año pasado. O sea, hoy día estamos de manera muy ambiciosa abordando todas las necesidades de la ciudadanía y ahí estamos comprometidos a volcarnos hacia afuera, y ahí también llamo a que quienes quieran saber más en el fondo de nuestro detalle de cartera de proyectos puedan ver en las páginas y en las redes del MIMBU Maule y Servio Maule nuestra cuenta pública participativa, donde mostramos un poco la promesa del periodo, sobre todo la cartera de proyectos de inversión. ¿Estará listo para la entrega este Parque Río Claro? 55% de avance tenía a inicios de enero, al menos la administración anterior dijo que a mediados de octubre podría estar finalizada. Sí, nosotros creemos que en octubre vamos a lograr entregarlo, pero también entendiendo que es parte de un sistema de respuesta mucho más denso. O sea, hoy día tenemos grandes dolores, creemos que hay grandes errores cometidos en el periodo anterior, sobre todo en los proyectos del Parque de las Américas, que es uno de los grandes dolores de la política pública de los 90, así que estamos muy enfocados en que las ciudades vuelvan a tener justicia territorial o que la tengan si es que no la han tenido. Creemos que llegamos al Parque Río Claro efectivamente en octubre y hoy día también estamos esperando llegar al inicio de obras en las Américas también, dentro de este año, máximo inicio del próximo. Rodrigo Hernández Fernández, Seremi de Vivienda y Urbanismo en la región del Maule, muchas gracias por haber conversado esta noche en La Última Palabra. Muchas gracias, Matías. Bueno, y a ustedes en sus casas, por supuesto agradecer la sintonía de esta noche. Estamos despidiendo el 10º episodio de este espacio político y por supuesto también queremos despedir a nuestro auspiciador Troub, que como siempre todos los miércoles nos brinda la posibilidad de compartir aquí, puedan nuestro invitado y también su equipo degustar un poco de lo que nos entrega Troub. Sándwiches, pizzas, tablas, postres, helado San Francisco, cervezas, tragos preparados y mucho más puedes encontrar en Troub. Ven a visitarnos en calle Arturo Prat 2526 acá en San Javier a conocer esta amplia terraza y hermosa cafetería. Búscanos en Instagram como @troub.restaurant. Muchas gracias a Troub, muchas gracias también a toda la gente que nos sintonizó esta noche en las comunas de Maule, San Javier, Villa Alegre, Linares y también en la comuna de Hierbas Buenas a través de TV Cable Santa Bárbara. Que esté bien, buenas noches.